Y bueno amigos, se nos ha quedado un día bastante interesante para reventar antimadridismo. Creo que José del Valle es uno de los personajes más importantes que tiene el madridismo entre el periodismo, por llamarlo de alguna manera, y es que es muy fácil de prever porque está donde está, mejor dicho, en uno de los nidos más grandes del antimadridismo en todo el mundo, que es en ESPN, y bueno, siempre estos personajes están intentando hacer unos ridículos importantes y bueno, por ello quiero que escuchemos algo porque incluso hoy vamos a escuchar a el sinvergüenza este de Hernán Pereira, además de argentino, seguramente, aunque no lo ha dicho porque es un cobarde, es hincha del Fútbol Club Barcelona. Vamos a escuchar básicamente que el Real Madrid ha comprado árbitros, pero también vamos a ver cómo José del Valle, como siempre, como caracteriza hacerlo, como le caracteriza hacerlo, ha puesto en su sitio este sinvergüenza, porque es que lo ha hecho de una manera absolutamente brillante, teniendo en cuenta que con respeto, pero además siendo excesivamente demoledor. Así que bueno, no me quiero enredar mucho. Quiero mostrarles rapidito lo que tengo por aquí, muchachones, y es eso. Es básicamente esta primera parte. Este programa se llama Es Así y Punto. Creo que ya ustedes lo conocen. Les he traído algún que otro clip de este programa. Y bueno, José del Valle está ahí prácticamente conduciéndolo y la verdad es bastante interesante. Quiero que escuchemos esto porque este es como el inicio del programa para que podamos hacernos una idea. Es momento de hablar de uno de los verdaderos candidatos a ganar la Champions. Uno que sí es candidato, el Real Madrid. Y no nos vamos a dejar llevar por estadísticas de que es el equipo que más goles marcó. No, no, no. Nos vamos a dejar llevar por momentos clave de partido, por momentos trascendentes, por partidos de muchísima presión, donde hay que ganar o morir, el mata-mata. Ningún equipo como el Real Madrid. El Barcelona ofensivamente juega muy bien, lo hablábamos con Hernán, pero ¿alguien tiene certezas de que ese gran Barcelona va a aparecer en un partido clave? Yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Quiero verlos en la ronda de octavos, cuartos, semifinales si es que llegan. No creo. El Real Madrid visitaba al líder de la Serie A, no al noveno de la Bundesliga, al líder de la Serie A. Visitaba al Atalanta ahora. ¿Cuándo ganó la última liga italiana el Atalanta? Por favor, no tiene ni una en su historia. Pero, a ver, ¿qué quieren que les diga? Esto para empezar me pareció brillante porque nos da una idea de más o menos el video hacia dónde va a ir yendo. Este hombre, José del Valle, empieza de alguna manera a darle mérito a lo que hizo el Real Madrid, que bueno, el campo del Atalanta es un campo donde muchos europeos se han llevado fiascos recientemente. Siempre, por lo menos, el Atalanta da un poco de batalla y te da la sensación de que incluso en algún resultado ha terminado siendo o ha terminado llevándose menos de lo que sencillamente o seguramente necesitaba. Y sale diciendo que cuánto lleva el Atalanta, que no gana no sé qué, que nunca ha ganado un título, que no sé qué, que no sé cuál. Y aquí, muchachos, es donde quiero que empecemos a escuchar cómo José del Valle le coloca en su sitio en reiteradas oportunidades y en breve escucharemos también cómo este hombre empieza con la difamación al Real Madrid, que es muy habitual entre el antimadridismo, afirmando que el Real Madrid ha comprado árbitros. Así que muchísima atención. Vamos a empezar a escuchar esto. la conclusión clara que nos deja esta jornada de Champions es que el favorito, el papá de la Champions, está más vivo que nunca. Es así y punto. Esto, muchachos, era el final, al principio, lo que escuchamos hace un momento, era el principio del discurso de José del Valle. Fíjense abajo que dura 4:18 aproximadamente este inicio de programa en el que les pone sus argumentos para hacer entender que el Real Madrid sigue siendo el máximo favorito básicamente y como buena persona escaso de recursos o de argumentos, vea con la babosada que sale Hernán Pereira. Tome, el Valle, tome, esto para usted. Se lo traje directamente, esto para que entiende, saque así un poquito y se limpie la baba. Se limpie la baba así, ¿entiende? Se limpie la baba de hablar del Madrid. Exacto, primero, ahí, seguramente ahí tiene camiseta del Madrid colgadas en todos lados con esos muñequitos que cuelga ahí. Prefiero un muñequito que la camiseta del Madrid. A ver. A ver, muchachos, para empezar esto me parece bastante penoso, como les digo, alguien que está escaso de argumentaciones y de varias cosas va a tomar este tipo de actitudes diciendo que se le cae la baba, cuando básicamente, si quieren vean el video completo, José del Valle lo único que ha hecho es exponer con datos reales que el Real Madrid es un equipo mucho más fiable para pensar que es muchísimo más favorito, no solamente por lo que pasó en la última jornada, que el Barcelona, por sencillamente lo que se ha demostrado durante la última década o tal vez 15 años. Pero bueno, sigamos escuchando este sinvergüenza. A ver, esto no es, vamos a ser claros, usted fue incorporado a este programa que no es la hora del Madrid, tiremos flores al Madrid.
Todo el mundo lo sabe que el Madrid es un candidato en Champions, que tiene jerarquía, que para eso gasta millones y millones y millones para tener el plantel que tiene. A mí me causa mucha risa porque uno de los argumentos que más utiliza este hombre, seguramente si me habrán visto ya hace tiempo, es el tema de lo que gasta el Real Madrid. Tiene una preocupación y el tal Jorge Ramos. Estos dos tenían un programa que recuerdo, lo reaccionamos varias veces aquí, que nomás Jorge Ramos y su banda, en el que ambos participaban. Jorge Ramos era el conductor y este era el lavaperros, y tenían una preocupación increíble e impresionante por lo que gastaba el Real Madrid, pero nunca aseguraban, por ejemplo, el Madrid para fichar a este tuvo que hacer esto. Siempre fue el mismo cuento de toda la vida. Es que me parece sencillamente penoso, muchachos. Pero sigamos escuchando lo que se pone bueno. Y que siempre hay que ponerlo como un conjunto favorito. Falta al Atalanta, Bérgamo, enfrentó un equipo que anda bien, el equipo Gasperini, Pero a ver, no es el Milan de Arrigo Sacchi. O sea, vamos a ser claros, señor del Valle. O sea, por algo no tiene ningún título italiano ganado. Es que, como les digo, si se ponen a ver, por ejemplo, el Madrid, esto lo estoy grabando en el entretiempo del Real Madrid-Rayo Vallecano, cuántas ligas ha ganado el Rayo Vallecano, cuántas Champions ha ganado el Rayo Vallecano, y el Rayo le está haciendo un partido importantísimo al Madrid. O sea, el Madrid reaccionó ahí, pero los primeros 30, 35 minutos del Rayo es que fueron magníficos. Es como les estoy diciendo, siempre los argumentos vacíos. Hoy estos mismos señores, porque lo que está defendiendo es que el Barça le ganó al Dortmund, y ya van a ver cómo lo coloca en su sitio José del Valle. El Dortmund hace unos meses era una banda, básicamente, porque jugaba la final con el Real Madrid. Hoy el Dortmund es que es lo máximo porque el Barça le ganó esta semana. Y con suerte ganó una Copa Italia el año pasado, por fin festejó algo. O sea, vamos a ser claros quién es el Atalanta. Ahora ganó la UEFA Europa League, le dio un baile a la Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Primer bofetón, empezamos rápido, primer bofetón, habla y que no, que el equipo con suerte, imagínense, ganó una copa, y le dice, oye, estamos hablando del equipo que ganó un torneo que el FC Barcelona no pudo ganar en 2 oportunidades, en los que hizo el ridículo. No es que solamente no pudo ganar, lo hizo el ridículo. Empezando por ahí, ya lo colocó en su sitio de manera inmediata, y además dándole un baño en la final con una actuación espectacular de Lookman, al que era probablemente el mejor equipo de la pasada temporada. Es sencillamente maravilloso, y la cara que pone es maravillosa también porque dice, sí, y ya como buena persona que se queda sin argumentos se pone así, sí, pero empieza a poner peros y lo sigue reventando. Está bien, perfecto, pero es un equipo que no tiene inversión y el plantel que tiene el Madrid, que gasta, compra. O sea, seamos claritos, seamos claros. Es que es ridículo, como les digo, ponerse a pensar que van a sacar básicamente al Real Madrid de sus méritos porque se enfrenta a equipos que no tienen el mismo presupuesto, no gastan el mismo dinero que ellos. Es de pena. O sea, un equipo que... El Borussia Dortmund tampoco. Otro bofetón, es una realidad. El Borussia Dortmund es un equipo que hace 2 temporadas tenía a probablemente 2 de los mejores jugadores del mundo, Jude Bellingham y Erling Braut Haaland, y hoy está ahí sin ninguno de ellos dos. Y apenas ganó el Barça. Está bien, ¿dónde llega? Sí, pero también vemos la tabla de posiciones. El Barcelona está segundo y el Real Madrid está 20º, puesto Aquí viene otro bofetón. 20, diferencia de gol +1. El Barcelona tiene +14. Entonces, ojo. Y el Atalanta está primero en la Serie A y el Borussia Dortmund en la Bundesliga no compite, y estamos recién en diciembre. Pero el Dortmund, sabemos lo que es como equipo históricamente. O sea, lo que digo... O un pecho frío más. Un Dortmund es uno de esos equipos que sí puede hacerte una gran temporada, que creo que hace dos temporadas estuvieron a ganar un partido de ganar la liga con todo a su favor. Tenían que ganar un partido y se lanzaron una de Messi, pecho friada, y terminaron perdiendo la liga. La Champions de la final pasada, si hubiera tenido un poquito más de personalidad, seguramente lo hubiera ganado, porque el Madrid en gran parte de ese partido lo sufrió. Un pecho frío, para que me lo vengan a colocar de ejemplo. Parece para Del Valle, lo del Barcelona no sirve para nada, lo del Madrid es espectacular. O sea, seamos equilibrados. Yo le doy el mérito al Madrid lo que hizo, Fue un estadio difícil, un partido complicado, frente a un rival en Europa de medio pelo, de mitad, y le terminó ganando. Es curioso, muchachos, porque él dice que le termina ganando un equipo, un rival de medio pelo en Europa. Me llama mucho la atención que dice que él no trata de quitarle mérito al Real Madrid, pero básicamente lo que ha hecho es eso, restarle el mérito que tiene el equipo de Ancelotti a este partido que han ganado, hablando de que el Atalanta nunca ha ganado no sé qué, que el Atalanta es un equipo muerto de media tabla en Europa, como si el Borussia Dortmund fuera pues el Bayern de Múnich exactamente. Pero aquí es donde viene la parte grave que me pareció sencillamente de pena, y quiero que lo escuchemos porque esto me parece hasta denunciable. Que el Madrid tiene jerarquía, pero no sé cuál es el tema que pone Del Valle acá. Venimos a aplaudir al Madrid, a tirar flores al Madrid.
Está bien, y que Madrid va a aparecer, claro que va a aparecer en momentos importantes. Para eso compró a Vinicius, para eso compró a Bellingham, para eso compró a Mbappé, para eso compró a Rodrigo, para eso compró a Valverde, para eso compró. Pero es lo que les digo siempre, mira, compró, pero nunca dice vendió, que vendió a varias de sus figuras. Seguramente el Madrid, Zidane le hubiera gustado no vender en su momento a Hakimi, a Martín Odegaard. O sea, es que es sencillamente lo del relato es impresionante y por allí están diciendo eso. Pero me parece curioso porque él dice, no, que no sé qué quiere decir de José del Valle. Lo tenemos muy claro. Están hablando como que si el Madrid está prácticamente muerto, mientras que el Barça es totalmente el candidato número uno y es tan sencillo como ponerse a repasar las temporadas anteriores. Pero continuemos. Para eso, exactamente. Ojo. Para eso. Y si tiene que comprar árbitro, hasta compra el árbitro en algún partido, porque cuando en su historia majestuosa y excelente que tiene, cuando no, qué barbaridad está diciendo. Pitó. Como sus equipos, sus dos equipos, cuando tienen que tener el árbitro que le da una manito, le da una manito. Entonces dejemos de joder del Valle. O sea, entonces, este segmento no sirve para nada. Segmento basura. Perdemos tiempo acá, en ese así punto, tirando fresa a un Madrid. No. Entonces, su productor trajo este tema que para nada. Ahora, que el Madrid va a estar, claro que va a estar. Claro que va a competir, claro que es candidato, porque tiene jerarquía y va a aparecer porque aparece en momentos importantes. Igual, ojo, no se duerman los laureles, porque no siempre la historia se repite y cualquier momento también se puede llegar a caer y puede quedar eliminado antes de lo pensado. Primero que se preocupe por entrar entre los 24, que se preocupe por entrar entre los 24. Hoy está 20, justo ahí, con el agua aquí, al cuello, que no le sube un poquito más porque si no entre el City, el PSG o el Madrid, se van de Champions tempranito. Me parece sencillamente maravilloso. Acabamos de escuchar a este hombre, que por cierto, a quien no le he escuchado absolutamente decir nada de lo de Negreira y de que su amado Messi ha tenido una carrera visiblemente, porque esto no podemos olvidarlo, visiblemente adulterada por un Enríquez Negreira que mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros recibía dinero de uno de los equipos que competía por todos los títulos a nivel nacional. Acaba de decir eso, que el Madrid cuando ha necesitado ha comprado árbitros y cuando no los ha comprado pues el árbitro ha ido directamente a, yo que sé, a ayudarle, a echarle la mano. Es que me parece sencillamente penoso y repito, lo curioso de todo esto es que son personajes que no voy a conseguir un video de Hernán Pereira, un clip. Si alguien lo tiene, por favor me lo etiqueta en Twitter. Por aquí arriba lo van a aparecer, lo van a encontrar mi Twitter. Me lo etiqueta en Twitter, me lo manda por mensaje privado. Entonces se escuche a uno de estos sinvergüenzas hablar, por ejemplo, de lo de Negreira, que ya es algo que está totalmente comprobado. Y ahí está el Twitter. Lo de este señor es sencillamente una vergüenza. Pero bueno, no voy a enredarme mucho más. Me voy a ver el segundo tiempo del Rayo Real Madrid. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.